Para que ustedes tengan una perspectiva sobre el servicio que prestamos de orientación de casos complejos, voy a relatar algunas experiencias. A mediados de la década del 70, cuando estaba en el internado terminando mi formación médica, atendía a Rosita. Cada grupo de unos 5 estudiantes teníamos a cargo unos 10 pacientes. Estábamos en el hospital de la Ortúa. Rosita sufría de un problema grave en sus válvulas cardíacas y en ese tiempo apenas se iniciaba en algunos sitios de Colombia y de Bogotá la cirugía cardíaca. En nuestro hospital eran muy pocos los casos que se atendían, de manera que Rosita recibía solamente atención médica. Un día nuestro profesor nos trajo un artículo sobre el soporte inotrópico, el soporte con medicamentos de la circulación, para que pudiéramos tratar la insuficiencia cardíaca de Rosita y evitar su muerte que parecía próxima. Entusiasmados y con ese heroísmo propio de la edad joven y de la formación médica, iniciamos unos turnos de 24 horas cada estudiante del grupo para mantener a Rosita mediante una infusión de esos medicamentos y mantener, digamos, una especie de cuidado intensivo con soporte de medicamentos en su circulación, pero en la cama de un pabellón donde se ubicaba Rosita. Tenía también su catéter para medir las presiones venosas centrales y muy dedicados trabajamos durante los meses de la rotación con Rosita manteniéndola viva. De pronto llegó el término de la rotación y el grupo que nos reemplazó no tuvo la voluntad de hacer esa continuidad en la prestación de un servicio tan delicado y tan complejo, de manera que Rosita falleció. Hoy en día, ¿cómo se clasifica un caso de esto? Se clasifica como distanasia, es decir, si no hay los recursos para curar, para tratar, para aliviar la enfermedad, y lo que estamos haciendo es prolongando la vida de manera encarnizada con el cientifismo médico, pues estamos frente a una distanasia. Y Rosita hoy en día tendría dos alternativas. En condición de enferma terminal podría solicitar de manera voluntaria la muerte digna anticipada. Y también los médicos, de común acuerdo con Rosita y con su familia, podrían iniciar un plan como alternativa de adecuación de medidas asistenciales, es decir, suspender el soporte circulatorio y proceder a una sedación terminal. El segundo caso que quiero relatarles es el de Jorge. Ya hacia la década del 80, mediados del 80, en una clínica privada de renombre en la ciudad de Bogotá, ingresó en una crisis respiratoria. Es un hombre de aproximadamente unos 60, 70 años, y para manejo de su dificultad respiratoria fue entubado. Posteriormente los médicos evaluaron el caso pasada la urgencia y encontraron que Jorge era un enfermo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con las siglas EPOC, y no les fue posible retirar el ventilador, cosa que por demás es bastante frecuente en ese tipo de pacientes. Entonces se hizo un comité de ética clínica en donde participó un sacerdote recién graduado en bioética en los Estados Unidos, y él conceptó que esto era un caso de desproporción en la atención, con elementos, soporte exagerado, desproporcionado, que era un caso ya de distanasia y que si no se podía quitar el ventilador porque Jorge moría, pues había que aceptar la muerte.
El jefe de cuidado intensivo lo invitó al sacerdote a que pasara a cuidado intensivo y conociera al paciente e hiciera esa extubación porque él como médico no se sentía en capacidad de hacerlo. El sacerdote entró a la habitación del paciente y lo encontró leyendo una revista muy interesante, muy sonrosada su piel, muy contento, y el sacerdote sintió quizá por primera vez esa discrepancia entre lo que dicen los textos religiosos y los textos de bioética y la realidad de la vida humana. Como había gastos incrementados por encima de los recursos del paciente y la institución se preocupaba por no poder ocupar la cama con otro paciente y la pérdida económica que eso significaba, se resolvió darle de alta con su tubo en su lugar y lo que se llama un ambú, o sea, una persona de la familia que fue entrenado para darle sucesivas compresiones a ese manguito llamado bambú para impulsar aire y mantener a Jorge vivo mientras viajaba hacia su casa ubicada a 7 horas de la ciudad de Bogotá. Yo imagino que Jorge murió en uno de esos saltos, uno de esos páramos que se atraviesan para llegar a su vivienda y que no se hizo más que voltear la espalda a un caso y no atenderlo, por todas las dificultades éticas, legales y religiosas que fueron expuestas. Otro caso de distanasia, otro caso que se podría manejar también igual que el de Rosita, con la voluntad hoy en día de anticipar la muerte en condición de enfermo terminal con sufrimiento insoportable, o alternativamente la muerte digna mediante la variedad de adecuación de medidas asistenciales o reorientación, redireccionamiento del manejo, retirar el soporte de ventilación bajo sedación terminal.